Entonces, en la clase anterior quedamos en esta definición, ¿no? La definición de la integral doble como el límite cuando delta tiende a cero de una suma de Riemann. Esto delta es el área de cada uno de los rectángulos que me ayudan a formar el prisma rectangular que inscribo bajo la superficie. Bien, entonces esta es la definición a que se llegó, siempre y cuando el límite exista. Entonces en ese caso decimos que la función de dos variables es integrable en esa región, bien, donde se definió esa partición. Ahí quedamos. Y bueno, se dice que el volumen de la superficie pues va a ser lo que dé esa integral, ¿no? Y aparecen una serie de propiedades aquí, se denominan propiedades de la integral doble, y que esas propiedades se concluyen eh, prácticamente del operador sumatoria. Bien, como la integral doble se definió como un límite y una sumatoria, miren aquí. Entonces, todas estas propiedades que tenga la sumatoria junto con el límite, las hereda este símbolo de integral doble. Entonces, por ejemplo, la sumatoria lineal con respecto a la suma, el límite también. Entonces, la integral doble también va a ser lineal. Es decir, que eso se traduce en estas propiedades que ven a continuación. Bien. Entonces, digamos que tenemos dos funciones de dos variables continuas en una región cerrada y acotada R. Quiere decir que la región sea cerrada y acotada. Quiere decir que cerrada quiere decir que incluye su borde. Bien. Y acotada quiere decir que existe un disco, tal que un disco de radio suficientemente grande, tal que podemos encerrar la región en ese disco, en esa circunferencia. Bien. Entonces, si calculamos la integral doble de una función continua en una región cerrada y acotada, esa integral va a existir. Las funciones continuas son bien comportadas y en una región de este tipo, pues más aún. Entonces, estas dos hipótesis aquí se plantean es para garantizar que cuando hagamos una suma de Riemann y tomamos ese límite existe. Bien, pero esto no es algo que va a preocuparnos porque ya he dicho casi todas las funciones, consideramos aquí en curso, todas las regiones satisfacen esto. Bien, entonces supongamos que tenemos las funciones y una constante C. Entonces valen las siguientes propiedades. La integral en la región R de la función f multiplicada por la constante es lo mismo que integrar la función f y que la constante sale de la integral, ¿no? Las mismas propiedades también valen para la integral que ustedes conocen, la integral de cálculo integral pues, de funciones de una variable. Y tenemos la suma de dos funciones, pues la suma o la resta. La integral distribuye la suma o la resta. Bien, si nuestra función f toma valores positivos todo el tiempo, entonces la integral de esa función pues va a dar positivo. Bien. Si tenemos una función de dos variables, es decir, que si una superficie está por encima de la otra en todo punto de la región que se da en esta condición, pues claramente el volumen que encierra la función f que está por encima va a ser mayor que el volumen que encierra la superficie g, ¿no? Entonces tenemos esta propiedad de que se preserva las desigualdades. Bien. Y esta propiedad también importante que dice que si tenemos la región R, pero la región R se puede escribir como la suma de otras dos regiones que no se sobreponen. Entonces, fíjense aquí en este gráfico, la región R es toda la región color rosa, bien, pero note que esta región se puede escribir como la unión disyunta, se dice así, entre R1 y R2, bien, disyunta porque la intersección da vacío. Entonces, la integral sobre la región R es lo mismo que integrar de una función f, lo mismo que integrar sobre la región R1, sobre la primera parte, y sumar cuando integro en la segunda parte. Bien, que es una propiedad que se tiene también en cálculo de una variable, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, el segmento AB,
por acá, y yo escojo un c por aquí, entonces la integral de a hasta b de una función, pues recuerden ustedes que era lo mismo que integrar de a hasta c más la integral de c a b, ¿cierto? Aquí escribiendo solo, o sea, para no escribir f de x, pero bueno, no lo escribo aquí. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Pues esa misma vale en estos casos, sino que hablamos ya de regiones, en el caso de dos variables. Aquí estoy recordándoles el caso de una variable. Bien. Todo aquí, el segmento AB se divide entre dos regiones, la región 1, y digamos que es este primer bloque, la región 2. Entonces miren que son resultados análogos. Entonces tenemos esa propiedad. Sin embargo, todavía no nos dicen cómo calcular estas integrales dobles. Hasta ahorita solamente nos han dado esa definición de límite, de una suma de rima. Entonces veamos de qué forma ellos nos permiten hallar esas integrales, que no sea haciendo suma de rima. Entonces aquí está la clave, miren. El primer paso para hablar una integral doble es reescribirla como una integral iterada. Es decir, una integral como la que estábamos haciendo en la clase anterior, la clase del martes. Bien. Este es el paso fundamental. Por ejemplo, vamos a resolver este ejemplo ahora. Color morado. Bien. ¿Quién es que quiere? Superficie color morado aquí. Entonces, esa superficie es un plano, ¿no? Es un plano. Y nos piden hallar el volumen. Aquí está la ecuación del plano, miren. Nos piden hallar el volumen de la región encerrada, pues, en esa esquina, entre el eje X, entre el plano XY, aquí esta parte, este piso, entre el plano YZ, que es esta pared acá, como la esquina. Fíjense en su cuarto ahí, la esquina, y ahí pasamos ese plano, ¿no? Entonces esa región se nota ahí. Entonces la pregunta es cómo hallar el volumen. Entonces, como bien lo dice el propio ejercicio, fijémonos solamente en la gráfica y planteemos todo nosotros acá en la pizarra. Entonces, lo que tenemos que hacer es describir esta región que está aquí en forma de triángulo, que está aquí en el plano XY. Si logramos describir esa región por medio de desigualdades, entonces podemos plantear una integral de qué función, del plano de la superficie, y ahí podríamos hallar el volumen. Bien. Entonces, fíjense que podemos decir que X varía desde 0, porque aquí está el origen del plano cartesiano. ¿Se alcanzan a ver acá cuando yo muevo con la... Sí, señor. Miren, aquí, este es el origen. Entonces, X varía desde 0 hasta 2, esa información que nos dan. Y Y varía de 0 a 1. Bien, de 0 a 1. Pero noten que si yo dejo que X varíe libremente, es decir, entre dos constantes, entre 0 y 2, entonces Y se tiene que mover entre 0 y esta recta que ven aquí, esta recta. Entonces Y siempre va a variar entre 0 y la ecuación de esta recta, que nos la dan también. Dicen que Y es igual a 2 menos X sobre 2. Bien. Entonces, fíjense que yo ya puedo escribir esa región solo observando el dibujo así. Puedo decir lo siguiente. Puedo decir que X varía entre 0 y 2. Vamos a ver que X varía libremente entre las dos constantes y que Y va a variar desde 0
hasta la ecuación de esa recta que nos la dieron también. Desde 0 a 2 menos x sobre 2. Y eso me describe esa región rectangular que está ahí. Voy a escribir aquí la región. Y esto es lo importante, describir la región, que la vamos a llamar región de integración. Bien. De hecho, él hace la gráfica de esa región. Y es este triángulo que ven aquí. Bien. Entonces, si ya tenemos la región de integración, ya podemos plantear la integral que me da el volumen de este sólido. Bien. El volumen va a estar dado así. Entonces, fíjense. Como x es la variable que se mueve entre dos constantes, entonces la integral, vamos a colocar dos integrales. La integral exterior, la primera integral, de 0 a 2, es la última que se resuelve y está asociada al diferencial de x. Bien. Y aquí dentro es donde planteo la integral con respecto a y, porque la variación de y depende de x por medio de esta relación. Entonces siempre la variable que esté libre nos va a llevar a plantear esta integral externa, así. Y la integral interna va a ser la variación de y. Entonces aquí coloco el de y. Variación de y. ¿Y de dónde a dónde varía y? Varía desde 0 hasta 2 menos x sobre 2. Bien. Ahora, ¿qué función voy a integrar? Pues la que me da la superficie. Dice que el plano tiene qué ecuación. La que me da la superficie de color morado. Entonces, aquí está en el libro. La ecuación del plano es 2 menos x menos 2y. Entonces, es la función que integro. Entonces, coloco aquí, si quiero un paréntesis aquí, 2 menos x menos 2y. Entonces, cuando yo haga esta integral, eso me da el volumen de la región PI, del sólido PI. Bien. Y esta integral ya planteada muy fácil de resolver, porque resuelvo primero lo que está entre corchetes. Entonces la integral de 2, estoy integrando con respecto a y. La integral de 2 es 2y. La integral de x, note que como estoy integrando con respecto a y, x es constante. Entonces la integral de x es el mismo x por y. Y la integral de menos 2y es menos y al cuadrado. ¿Quedó claro ese paso? X aquí lo único es el x, ¿no? Este paso aquí. Pero recuerden, x es constante. Si yo integro la constante, me queda la constante por y. Estoy integrando con respecto a y. Y esto ya se evalúan los límites de integración. Cuando x es, perdón, cuando x no. Como integre con respecto a y, entonces coloco aquí, cuando y es 2 menos x sobre 2, y cuando y es 0, son los dos extremos. Entonces cuando hago eso, cuando evalúe, me va a caer una función dependiendo solo de y. Entonces, eso que me quede, pues lo integro de 0 a 2 con respecto a x, ¿no? La integral externa ya. ¿Vamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y qué dice Freddy Andrés Forero? Bueno, ¿y qué dice Juan? Bien, profe. ¿Qué dice Milady? Bien, ¿O profe. yo?
¿Está todo bien? ¿Está todo claro? ¿O van a dejar para mirar el video mejor? Bueno, entonces evaluemos eso cuando y es igual a 2 menos x. Bien. Entonces, ¿qué quedaría? Sigamos acá. Entonces, quedaría la integral de 0 a 2. De 0 a 2. Entonces, aquí donde está y coloco 2 menos x porque es el extremo en el que primero se evalúa, ¿no? Entonces, quedaría 2. 2 por 2 menos x, me quedaría 2 menos x solamente, ¿no? 2 menos x porque el 2 se cancela. Entonces, quedaría 2 menos x menos x por y. Pero y es 2 menos x, entonces quedaría menos x por 2 menos x sobre 2. Menos y al cuadrado, pero y es 2 menos x sobre 2, entonces me quedaría 2 menos x sobre 2 al cuadrado. Bien. Y esto, bueno, digamos entre corchete aquí. Cuando evalúo en 0, no, entonces si y vale 0, pues todo se anula. Tomaría 2 por 0 menos x por 0 menos 0 al cuadrado. Cuando evalúo en 0 no me queda nada. Y hago esta integral con respecto a x. Entonces miren que ya me quedó una integral solamente dependiendo de x, que ya es fácil de resolver, ¿no? Ya está en nuestro campo de dominio. De hecho, vamos a ver si el libro la resuelve para no escribir todas esas cuentas. Importante aquí es plantear la región, fundamentalmente. Bueno, aquí cómo te hacen esto. Ah, bueno, aquí lo plantean, miren. Aquí está el planteamiento de la integral. Pero bueno, no la hacen, ¿no? Pero entonces las variaciones nos quedaron bien, x variando de 0 a 2 y y variando de 0 a 2 menos x sobre 2. Bien. Entonces les dejo a ustedes que terminen las cuentas y verifiquen. Ah, bueno, debería dar 2/3 todo eso. O hacemos las cuentas. A ver, hagámoslo rápido, a ver. Que como eso ya es una integral normal, ¿para qué hacerla, cierto? Aquí en clase, pero bueno, hagámosla a ver si nos da 2/3. Entonces sería la integral de 0 a 2, pero hagámosla rápido. Entonces este 2 menos x, bueno, sigue quedando. Expandamos todo. Esto me da menos x por 2, da menos 2x. Por aquí me va a salir un menos 2, un menos x. Bien, porque mire, menos x por 2 da menos 2x sobre 2, menos x. Más, porque menos por menos es más, x por x al cuadrado sobre 2. Y por acá me va a quedar un... Tengo que aplicar fórmula del binomio para expandir esto. O si no, puedo hacerla por sustitución integral, ¿no? Hagamos esta última parte como así. Escribamos 2 menos x sobre 2 por el cuadrado por dx. A ver si es más fácil hacerla por sustitución esta última. De 0 a 2. Y aquí pues sí quedaría como esto aquí quedaría todo esto por dx porque separen dos integrales. Ustedes me corrigen, ¿no? Y ¿cuánto es la integral de 2? La integral, bueno, menos x me da menos 2x. Entonces esto me da menos 2x por aquí. La integral de 2 es
2x. Y la integral de menos 2x es menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Y la integral de x a la 2 sobre 2 es menos x a la 3 sobre 3, pero con ese 2 queda sobre 6. Y esto se evalúa en 2 y en 0. Bien, si quieren van evaluándola en 2 para ver cuánto da esta primera parte. Usen la calculadora ahí. Menos la integral, esta integral aquí. Podemos definir una sustitución. A ver, definamos u igual a 2 menos x sobre 2. Si u es eso, entonces de u ¿cuánto va a ser? De u va a ser menos de x sobre 2. Bien. ¿Por qué? Porque yo separé aquí. Esto es lo mismo que tener 2 sobre 2 menos x sobre 2. Si derivo con respecto a x me da menos 1 medio por dx. Por eso vale du. Por lo tanto, menos 2 du es igual al de x. Entonces esta integral se puede reescribir como una integral. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? Vale 1. Y cuando x vale 2, ¿cuánto vale u? Vale 0. Como de x es igual a menos 2 de u, por aquí me va a quedar un 2 saliendo con ese menos de positivo y por aquí me queda un du. Por aquí me queda u al cuadrado. Entonces la integral de u al cuadrado es igual a 3 sobre 3. Por este 2, evaluándola, primero en 0 y luego en 1. Cuando lo evalúo en 0 me da 0. Cuando lo evalúo en 1 me da 1 tercio. Entonces por aquí me va a quedar menos 2 tercios. ¿Cierto? Esa integral da menos 2 tercios. ¿Y cuánto les dio esto acá? Nadie lo evaluó. Cuando lo evalúan 2 me da un 4. Menos 4 tercios. 4 tercios. Menos 4 tercios. Unos 4 tercios. Entonces algo está como malo, ¿no? No, pero aquí es sumado. Porque miren, aquí es un más. ¿Sí ven? Sí. Entonces da positivo 4 tercios. ¿Cuánto es 4 tercios menos 2 tercios? Con este menos 2 tercios de la otra parte de la integral, pues nos da 2 tercios. O sea que ese es el volumen en unidades cúbicas. Entonces miren, nos quedó bien. Ahí le hicimos rapidito como para que no digamos por ahí que el profesor no hace las cuentas completas, ¿no? Entonces da 2 tercios eso. Que eran los tercios que ellos llegaron aquí, pero con otros argumentos, ¿no? Pero no es necesario muchos argumentos para hacer esta integral. Aunque sí podría ser bueno mostrar cómo es que ellos definen, cómo es que ellos lo hacen, que definen aquí un AX por un DX, y qué es lo que ellos están haciendo. Y hablan de secciones transversales. Sí sería bueno ver qué es lo que está detrás de todo eso. Entonces veámoslo acá, una observación. Pero no con ese ejemplo, sino con otro. Y va a ser algo muy parecido a lo que ustedes ya conocen. Ustedes cuando estudiaron cálculo integral, hay una parte en la que ustedes estudian hallar volúmenes usando discos, arandelas, ¿cierto? Discos, arandelas. Entonces lo que se hacía era, por ejemplo, si ustedes tenían digamos que yo tengo un segmento aquí, una recta, digamos que esta es la recta y igual a x, ¿cierto? Y estamos en el plano XY. El eje X, el eje Y. Entonces nosotros lo que hacíamos en ese curso era que si rotábamos esta recta alrededor del eje X, así, eso me formaba un sólido, ¿no? En este caso se va a formar un cono recto. Digamos que yo la roto. Cuando yo roto esto, se me genera un sólido así. Bien.
Y la pregunta es cómo hallar el volumen de ese sólido. Entonces, ¿qué es lo que se hacía allá? Nosotros consideramos las secciones transversales. Que una sección transversal es como si cortáramos el cono con un plano perpendicular aquí al eje X. Entonces yo corto el cono por acá, se me genera esa curva. Si lo corto con un plano al ladito, no quedó bien el efecto. Entonces borremos esto. Yo lo corto con este plano, un plano más al lado. Esto me genera aquí como una especie de, como una moneda. ¿Bien? La diferencia entre los diámetros de ellos es muy pequeña. Entonces me queda como una moneda. Entonces lo que uno hace es calcular el volumen de cada una de estas moneditas que yo puedo inscribir ahí. El volumen de una moneda de esas es, bueno, permítame la dibujo acá. A ver, dibujemos una moneda de esas. Aquí, pero hagámosle un zoom ahí para que se vea mejor. Así, están bien pegadas. Y aquí unámoslas. Bien, piensen que esto va hasta acá, que va bien. Entonces el volumen de una moneda de esas es área de la base por la altura, lo mismo. Entonces la base, que es la sección transversal, es una circunferencia que su área mide pi r cuadrado. Y la altura es un dx, un pequeño movimiento aquí entre los dos cortes, entre dos cortecitos. Entonces ahí en cálculo integral decíamos que el volumen iba a ser el área de la sección transversal A de x por dx. Entonces, esto viene siendo el volumen de una de estas moneditas. ¿Cuántas moneditas puedo inscribir aquí? Pues depende de todos los cortes que yo puedo hacer. Entonces por eso yo decía que x variaba, por ejemplo, digamos que esto mide 5 aquí. Entonces sería el área de AX por DX de 0 a 5. Y eso me va a dar el volumen de este cono. Entonces todo es reducida ¿a qué? A encontrar el área de la sección transversal e integrarla. Bien, entonces, eso es lo que hicieron ellos aquí. Cuando definen esta integral aquí. Pero bueno, esta forma de abordarlo no nos interesa más. Pero sin embargo, aquí ustedes pueden ver que también se están definiendo secciones transversales. Miren. Cada uno de esos cortecitos. Es cuando nosotros decimos que X varía entre 0 y 2. Bien. Entonces voy definiendo, cuando X se mueve, va definiendo todas esas secciones transversales. Y nosotros lo que hacemos es integrar el área de una sección transversal de esas, que sería esta función. Porque sería el área de un rectángulo, de un triángulo. Mejor dicho, eso se ve mejor aquí en este dibujo. Miren, aquí ya se ha movido, miren la flecha. Cuando X se mueve entre 0 y 2, va definiendo esta sección transversal, que en este caso es un triángulo rectángulo. Bien. Y el área de ese triángulo rectángulo, pues ahí la tenemos que calcular. Es base por altura. Entonces la base va a medir esta función, que es la función dada por la ecuación de esta recta y la ecuación de la recta de arriba. Bien. Pero eso lleva un poquito más de análisis, pero como la planteamos nosotros es mucho más eficaz. Pero tengan en cuenta que cuando uno plantea esa integral, están ocurriendo ese tipo de cosas, aparecen secciones transversales, hay un movimiento por ahí. Bien. Y ahorita para concluir fuertemente esta sección, tenemos este teorema, llamado el teorema de Fubini. Bien. Que prácticamente lo que hace es formalizar lo que hicimos ahorita con el ejemplo de esa región ahí.
dice lo siguiente: si f es una función continua en una región plana, y digamos que esa región está definida por medio de las desigualdades que les mencionaba antes, bien, donde g1 y g2 son dos funciones continuas, entonces la integral doble de la función f en esa región es simplemente esta integral iterada, bien, y como x varía entre a y b, entonces la integral externa se refiere a la variación de x entre a y b, y y depende de la variación de x, entonces por eso la variación de y está dada en esta integral, bien, que eso fue lo que hicimos antes. Y el orden se puede cambiar. Podemos decir que es y la que varía libremente entre dos constantes. Entonces la primera integral va a ser la variación de y. Y por eso aquí este diferencial aparece con respecto a y. Bien, diferencial externo. Y la variación de x está entre dos funciones que dependen de y. Está entre estas dos funciones. Y hago la integral normal iterada. Bien, esto es lo que formaliza lo que hicimos antes. Y ese teorema, bueno, aquí no se demuestra, es un resultado importante, pero que aquí no vale la pena hacer una demostración de eso, porque es bastante teórico. Bien. Entonces aquí aparecen estos ejemplos. Dicen, este ejemplo 2, por ejemplo, el más sencillo, dice, evalúa la integral doble como integral iterada. Entonces plantean esta integral, que ya sabemos que es el volumen de esta superficie, con esta función, pues, que era una superficie. Y nos dicen cuál es la región. Entonces miren que en este caso, la región está así. Dice que x varía entre 0 y 1 y y también. Por lo tanto, los dos varían libremente entre 0 y 1. Cuando uno tiene una región así, eso se refiere a ¿qué? A un rectángulo. Porque miren, la variación de x siempre es entre 0 y 1 y la variación de y también entre 0 y 1. La variación de una y de otra no están pues relacionadas por medio de una función. Entonces la integral, ¿cómo se plantea? Pues simplemente así. Integral entre 0 y 1, integral entre 0 y 1 de la función. Hago primero la integral interna y lo lo integro con respecto a x después. Entonces ese ejemplo no está interesante, lo pueden revisar si quieren. Entonces veamos este ejemplo. Este ejemplo, sí. Entonces dice, halla el volumen de la región sólida acotada por el paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado y el plano xy. Bien. Entonces noten, a ver si hay una gráfica. Puede ser el ejemplo que hablamos antes. Aquí está el paraboloide. Bien. Y él se intercepta, pues, él toca aquí el plano xy. Y cuando lo toca, define esta región que ustedes ven aquí, que es una forma como de una elipse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que resolvería este tipo de problemas? Entonces, vamos a ver una idea. Entonces, tenemos que la función de dos variables, que también la podemos escribir así como z. En vez de escribir f de x, ya podemos escribir z. Z es igual a 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos usar la integral iterada, tenemos que saber cuál es la región R en la que vamos a integrar. Y esa región R, pues, es la intersección de este paraboloide con el plano XY. Entonces, cuando esta superficie se intersecta con el plano XY, estamos aquí a altura 0, ¿no? Z vale 0 en ese caso. Entonces, yo coloco 0 aquí y obtengo que 0 es igual a 2 menos x cuadrado menos 2y cuadrado.
Y aquí me queda una ecuación que la puedo organizar. Y esto, si esto que está negativo, estos dos términos aquí, los paso al otro lado, quedan positivo. Entonces me quedaría esta ecuación, x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Y esta es una ecuación de una elipse. Si divido entre 2 a los dos lados, me queda que x cuadrado más sobre 2 más y cuadrado es igual a 1. Esta es una elipse. Bien. Que tiene su eje principal en el eje X. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es escribir, despejar X aquí. Entonces, se nos acabó el tiempo. Entonces les voy a enviar otro link para terminar de resolver este ejercicio y ya terminamos, ¿bien? Otros 10 minuticos y ya. Para no dejar este ejercicio Profe, completo. y no va a dar nota ¿Nota de qué? del parcial. Como les dije al inicio, lo estoy terminando de calificar hoy al mediodía o en la tarde, pero de hoy no pasa.